Ok, bienvenidos a esta clase que es la número 10 de este curso de Física de Partículas 1 en su realización del semestre de primavera del 2021. Y hoy día vamos a seguir nuestro análisis del modelo de Fermi. Bueno, análisis no, nuestra discusión del modelo de Fermi, ¿no? Del modelo de Fermi en su versión original con corrientes vectoriales, que como ya discutimos, es una hipótesis adicional, una hipótesis simplificadora que, eh, que introdujo Fermi, pero que no era requerida por los datos. Ok, y de nuevo, la gracia del modelo de Fermi es que es una interacción corriente-corriente y las dos corrientes interactúan en el mismo punto. Es una interacción que ocurre en un solo punto. No hay propagador, a eso me refiero. No hay una propagación de nada entre las dos corrientes. Entonces, en estas condiciones, vamos a calcular como ejemplo este proceso de scattering, antineutrino electrónico incidiendo en un electrón o colisionando con un electrón y produciendo un antineutrino muónico y un muón. El diagrama de Feynman de este proceso es el que muestro aquí. Ahora, yo insisto en que estos dos puntos, ese punto de aquí y ese punto de aquí deberían estar superpuestos. Esto debería ser una X, ¿no? Pero yo los separé, ¿no?, simplemente para ilustrar claramente cuáles son las dos corrientes que hay en el sistema. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar este proceso en particular? Porque esto es lo más parecido en el modelo de Fermi a electrón-positrón produciendo muón-antimuón, que era lo que nosotros calculamos en QED. Así que como esto es lo más parecido que tenemos, lo vamos a calcular para poder comparar justamente con el otro resultado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a usar la técnica rusa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Ahí sí. Vamos a ir a la pizarra y vamos a calcular usando la técnica rusa. Yo voy a hacer trampa y en mi computador voy a colocar los apuntes aquí para reproducir el dibujo tal como están los apuntes. Aquí yo tengo P1, ese es mi electrón, ¿no es cierto? Y aquí sale el neutrino electrónico con momentum P2. Aquí tengo alfa. Y aquí tengo la otra corriente con K1. Aquí tengo el muón. Y aquí tengo el antineutrino muónico con K2. Entonces, tal como lo hicimos la vez pasada, aquí vamos a colocar un espejo. Esto aquí también es alfa.
Y vamos a colocar un espejo entonces, y en este espejo vamos a dar vuelta. Aquí tenemos K1, K2, eso es un 2 aquí. Aquí vamos a colocar beta. Y vamos aquí a colocar entonces beta hacia allá y hacia allá. Y vamos a conectar, aquí tenemos, ese es K1, esto es P1, esto es P2, y vamos a conectar esto aquí con este de aquí. Y este con este de acá. Super cachilupi. Entonces, hacemos la técnica rusa. Partimos, por ejemplo, por partimos por este vértice de aquí, pero entonces vamos a tener aquí un GF al cuadrado, que es la constante de Fermi al cuadrado porque estoy cuadrando la amplitud. Tengo aquí ya el factor 1 sobre 4 porque tengo que promediar sobre eh, los estados iniciales de spin, y estoy trabajando con fermiones de spin 1 medio. Y ahora voy a tener la traza de, comienzo aquí, aquí tengo un gamma alfa, y sigo en dirección contraria a la flecha, entonces tengo un P1 barra, llego hasta acá, donde tengo un gamma beta, y sigo con P2 slash. Y ahora voy a tener la traza de, parto de donde, lo que sea, parto por aquí, por ejemplo, porque ahí me quedé, gamma, eh, no, voy a partir de aquí, gamma alfa, en realidad yo debería hacerlo así, porque están contraídos, gamma alfa, K2 slash, gamma beta y K1 slash. ¿Mm? Y como no me gusta tener gamas con los índices abajo, lo que voy a hacer es borrar esos índices aquí. Voy a escoger aquí mu nu y voy a colocar un G mu alfa y un G nu beta. Y ya tengo armada la, la amplitud al cuadrado. ¿Me siguieron? Profe, me perdí cuando armó la primera traza. ¿Qué parte del vértice que está en el izquierdo, cierto? Ah, la primera traza. Ya. Eh, la regla de Feynman para, este vértice, lo voy a hacer aquí. La regla de Feynman es así. En realidad es así.
Es el relay Feynman. Entonces yo separé un poco esto que aquí es un punto, yo lo separé para tener bien claras las corrientes. Entonces cada uno de estos aporta con un gamma mu. Y ese de aquí con un gamma mu abajo. ¿Ok? Esa es mi regla de Feynman. Entonces, yo lo que hice fue partir de aquí y ahí a ese le asocié este gamma. Luego, seguí esta línea porque aquí estoy siguiendo una... Y esa línea es la línea de una partícula. Entonces yo debería usar esta... menos creo, m. Debería usar esa identidad, pero como estamos haciendo las masas iguales a 0, me quedo con esta parte de la identidad. Entonces toda esa línea en realidad es eso de aquí. Luego llego a este vértice, y voy a cambiar de color, llego a este vértice, y ese vértice es este gamma mu. Y luego tengo esta otra línea, que por razones igual a las de antes, me aporta con ese P2/. Y como yo estaba en un circuito cerrado, tenía una línea fermiónica cerrada, todo eso es una traza. Así es que mi traza va desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí. Ya, estupendo. Es exactamente lo mismo que cuando usamos la... Déjenme ir a los apuntes. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros hicimos esta este dibujo, este diagrama en el caso de QED. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿y el loop que estaba en... Apenas te escucho, Sebastián. Sí, ahora sí, Ya. disculpe. El loop que estaba en la parte interna de ese diagrama al cuadrado lo recorrió en sentido antihorario. Siempre lo recorro en el sentido contrario a las flechas fermiónicas. Ah, ok. Ok. Entonces, el loop interno correspondía a la otra traza. Bueno, y aquí tenemos la amplitud al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esta amplitud al cuadrado, la colocamos en la formulita de sección eficaz, la sección eficaz diferencial en el centro de masa, y lo que obtenemos es esto de aquí. Entonces voy a ir a la pizarra nuevamente y vamos a comparar. Entonces vamos a comparar el caso E más E menos yendo a mu más mu menos. Y vamos a comparar con el caso que estamos estudiando hoy día. Entonces, en el caso de QED, teníamos que de sigma a de omega en el centro de masa era alfa cuadrado partido por 4s
1 más coseno cuadrado de teta. Mientras que en nuestro cálculo en el modelo de Fermi nos da lo siguiente. GS cuadrado sobre 64 pi cuadrado por S 1 más coseno cuadrado de teta. Entonces, fíjense bien. Primero hay semejanzas y hay diferencias. La semejanza es esta. Esto es igual a eso. ¿Y a qué se debe la semejanza? Bueno, en realidad voy a... La semejanza, entonces, eso se debe a que tanto en QED como en el modelo de Fermi hemos supuesto interacciones vectoriales. Esa es la raíz de la misma distribución angular. Pero hay también diferencias. Y la diferencia más notable es esta. Aquí yo tengo S, tengo S en el denominador y aquí yo tengo S en el numerador. Y esa diferencia se debe a que en QED tengo en el diagrama de QED tengo el propagador del fotón que va como 1 sobre Q cuadrado, o sea, 1 sobre S. Mientras que en el modelo de Fermi no tengo nada propagándose. Y eso hace que la interacción, que la sección eficaz crezca con el cuadrado de la energía. Acuérdense que S va como el cuadrado de la energía. Lo vamos a colocar aquí. S es la energía centro de masa al cuadrado. Okay. Otra manera de ver las cosas es que otra manera de ver las cosas. La sección eficaz tiene unidades de área.
O sea, GeV a la menos 2. ¿Sí? Pero la sección eficaz en QED es de sigma a de omega, que es alfa cuadrado sobre, lo tenía aquí arriba, sobre 4S, 1 más coseno cuadrado de teta. Esto es adimensional. Y esto es adimensional. Por lo tanto, para que la sección eficaz diferencial tenga unidades de GeV a la menos 2, yo necesito la presencia de S en el denominador. Pero en el modelo de Fermi, esto sigue siendo adimensional, pero en el modelo de Fermi, esto de aquí tiene dimensiones. ¿Ok? De hecho, GF tiene dimensiones, esto tiene dimensiones, o sea, GF al cuadrado tiene dimensiones, GV a la menos 4. Por lo tanto, yo necesito aquí un S arriba para compensar las unidades. Y todo esto está relacionado por el hecho de que en el modelo de Fermi yo tengo un diagrama de Feynman que no tiene propagador. La interacción se da en un punto apenas. ¿Estamos ok hasta ahí? Sí, Ya. El problema es que esto de aquí hace que la selección eficaz crezca indefinidamente con la energía. Y eso es malo porque eso introduce violación de unitariedad. ¿A qué me refiero con eso? En mecánica cuántica uno aprendió que existe, en teoría de scattering, existe una matriz que se llama matriz S, que es la que relaciona los estados que ingresan al scattering con los que salen. Esa es la matriz S. Y la matriz S, como ustedes ven aquí, para preservar la probabilidad, tiene que ocurrir que la matriz S sea unitaria. Entonces, la matriz S debe ser unitaria. Pero eso quiere decir, esto se puede demostrar en teoría de scattering, que impone un límite, impone el límite de que la sección eficaz tiene que ser siempre menor que alguna cosa por el logaritmo de S. De hecho, las secciones eficaces tienen que disminuir con la energía. No pueden crecer indefinidamente con la energía.
Y nosotros tenemos ahora una sección eficaz que es proporcional a S. Esto implica de que la matriz S va a dejar de ser unitaria en algún momento. Esto significa que las sumas de todas las probabilidades va a ser mayor que 1, lo que es muy malo para las probabilidades. Y esto significa que mi mecánica cuántica, mi quantum mechanics, está mal definida. ¿Y eso qué significa en términos físicos? O sea, rompe la base probabilística de la mecánica cuántica, que es la base de todo lo que hemos estado haciendo ahora. Exactamente. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la teoría está mala. El modelo de Fermi no puede ser correcto. O sea, ¿Sí? lo que está diciendo, la teoría es válida en cierto rango y después más. No te escucho. Disculpe, se me baja su Eh, se me baja. Mira, a lo mejor tienes, a ver, en donde está el icono del micrófono en Zoom, si tú aprietas en la flechita que hay al lado, tú vas a encontrar en el menú que dice Audio Settings. Ande a Audio Settings y probablemente tienes seleccionado un cuadrito que dice Automatically Adjust Microphone Volume. Ahí. Sí, ahora sí. Ya, Sí, disculpe. perfecto. Lo que le decía que si bien la energía crece indefinidamente, lo que quizás está diciendo esto es que la teoría de Fermi es válida solo en un rango de energía. Exactamente, eso es lo que está diciendo. La teoría de Fermi vale a bajas energías, pero a energías muy grandes no puede ser válida, va a dejar de ser válida. Eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces vamos a tener que encontrar una forma de generalizar la teoría de Fermi para energías más altas. Es exactamente eso. Muy bien. ¿Algo más? Ya. No sé cuánto están familiarizados ustedes con leyes de conservación como la conservación del número bariónico o la conservación del número leptónico. Bien por encima. Bien por encima. Ya, mira, les voy a dejar como actividad de casa que lean esta sección 3.3, que es unos pocos párrafos, son 3 o 4 párrafos, en que explico qué es esto de la conservación del modelo del número bariónico y la conservación del número leptónico. Léanlo y si tienen dudas acerca de eso me preguntan en la próxima clase, pero me preguntan.
Yo me lo voy a saltar aquí y voy eh, a pasar a otro tema. ¿Ya? Profe, ¿Sí? eh, por lo menos en el PDF que tiene en su perfil, eh, no está esa sección. ¿No está Salta esa la sección? sección, en la sección Ya, 3.3 en entonces, la... entonces lo voy a actualizar apenas, apenas, apenas termine la clase. Voy a subir esta versión donde está este párrafo, esta sección, ¿ok? Y ahí ustedes la leen, la descargan. Bien, déjenme pasar a un tema que es esencial, que es esencial. Y para eso voy a tener que discutir un poquito de historia. El modelo de Fermi el modelo de Fermi tal como lo hemos visto hasta ahora, fue propuesto justamente por Fermi por ahí por los años 30, por los años 1930. Y durante unos 20 años fue la descripción de la interacción débil. Pero resulta que eh, por ahí por los años 50 empezaron a haber cosas raras, porque la gente comenzó a descubrir un montón de partículas. No solamente estaban los piones, no solamente estaba el muón, que nadie sabía dónde venía, las, los mesones empezaron a ser descubiertos los caones, una serie de partículas que sentían la interacción fuerte, no sé, pues el mesón eta, la resonancia delta, un montón de bicharracos, un montón de hadrones, partículas que hoy día sabemos están hechas de quarks. Y en particular había una eh, habían dos partículas que llamaban tau y teta, y este tau no es el mismo tau que conocemos hoy día, ¿no? Eran, y estos tipos tenían la misma masa, entonces estos dos tenían la misma masa, mismo spin. En realidad tenían todos los números, todas las características las tenían iguales. Tenían la misma carga, toda la misma cosa. La única diferencia es que uno de ellos, no me acuerdo cuál, digamos el tau, decaía en 2 piones, mientras que el otro decaía en 3 piones. Ahora, ¿qué tiene de raro esto? Bueno, en realidad, lo que tiene de raro esto es lo siguiente. Existe una simetría en el grupo de Lorentz, que es la simetría de paridad, la simetría de cambiar R por menos R. Eso es paridad. Esa
Esa es la transformación de paridad. Ahora bien, de hecho, estos tau y teta tenían spin 0. Tienen spin 0. Y uno sabe que los campos tienen cierta forma de transformar con respecto a paridad. Por ejemplo, el campo escalar cuando transforma por paridad, transforma a phi t menos r. Y transforma aquí con un signo más. Entonces, un escalar tiene paridad positiva. Pero un pseudoescalar, digamos, transforma bajo paridad a menos pi t menos r. Tiene un signo menos ahí. Eso es un pseudoescalar. Esto es un escalar. Ay, ¿qué hice? Esto es un escalar. Entonces, ahora los piones son pseudoescalares, por lo tanto tienen paridad negativa. Y la paridad es un número, es una cantidad multiplicativa. Entonces, esto de aquí, perdón. Esto de aquí tiene paridad más y esto de aquí tiene paridad menos. Entonces, en los años 50 se conocían estas dos partículas, tau y teta, que tenían la misma masa, el mismo spin, tenían todas las características iguales, excepto que una parecía tener paridad positiva, ser un escalar, y la otra parecía tener paridad negativa. ¿Ok? Ahora, la gente sabía que estos decaimientos eran decaimientos de tipo débil por la vida media, ¿no? Y la gente estaba muy confundida al respecto hasta que a dos tipos, a T. D. Lee y a C. N. Yang, T. D. Lee es el mismo del Cheng Lee y C. N. Yang es el mismo de Yang Mills. A ellos se les ocurrió hacer lo siguiente. Empezaron a revisar la evidencia de que la paridad fuese una cantidad conservada en las interacciones disponibles. Y ellos se dieron cuenta que efectivamente existía evidencia de que la paridad es conservada por la electrodinámica y por la fuerza fuerte.
de interacción fuerte. Pero no existía evidencia de que la paridad fuese conservada por la interacción débil. Entonces ellos propusieron que en realidad la partícula tau y la partícula teta eran la misma partícula y lo que estaban viendo era violación de paridad en las interacciones débiles. ¿Ok? Y de hecho se ganaron el Nobel por esto. A propósito, mañana hay que tener el teléfono bien cargado porque anuncian el Nobel de Física, ¿no? ¿Siempre la misma fecha? Siempre es el primer martes de octubre. Hoy día anunciaron medicina. Siempre se comienza con medicina y luego es física. Ya. Ok. ¿Dónde esto? Uf. Ya. Me adelanté mucho. Ya, aquí estamos. Ok. Entonces ustedes aquí tienen un cuadro que indica cómo transforma un campo bajo paridad, distintos tipos. Y aquí tienen un poco la historia de Lee y Yang en 1956. Plantearon esto de que la fuerza débil, la interacción débil podía violar paridad. Ahora, esa es una, como ustedes comprenderán, es una afirmación bastante fuerte, que la paridad puede ser violada. Porque la simetría de paridad tú la puedes pensar como la simetría de un espejo, ¿no? O sea, y la violación de paridad, si la paridad efectivamente es violada, significa que el universo y su imagen especular evolucionan de manera diferente. No se comportan igual. Todo el mundo juraba a pie juntillas que la paridad tenía que ser preservada en todas las interacciones. Por eso es que nadie se había tomado la molestia de revisar si acaso era cierto en todas las interacciones. Y nadie se había dado cuenta que no había evidencia para afirmar la preservación de la paridad en las interacciones débiles. Ahora, una afirmación tan fuerte tiene que ser corroborada experimentalmente. Y en 1957, la señora Wu, una excelente física experimental de origen chino, lideró un experimento para tratar de confirmar o rechazar la hipótesis de la violación de paridad. Entonces, para lo que hizo ella es un experimento basado en el decaimiento beta del cobalto. Y lo que hizo fue tener núcleos de cobalto
que es un núcleo que tiene momento angular total, o sea, spin total, digamos, J igual a 5. Y colocó a los núcleos de cobalto en un campo magnético de tal forma que todos los cobaltos apunten su spin al mismo, para el mismo lado, digamos para arriba, los tengan apuntando en la misma dirección. Todos los cobaltos con su spin apuntando en la misma dirección, arriba. Y el cobalto decae por decaimiento beta a níquel 60, que tiene momento angular total 4, J igual a 4. Y lo que midió la señora Wu fue la distribución angular de los electrones. Y lo que ella descubrió es que los electrones, o sea, que en esta configuración de aquí, los electrones siempre salían emitidos hacia abajo. No hacia arriba, siempre hacia abajo. Ahora bien, para conservar el momentum, eso significaba que el antineutrino electrónico tenía que salir hacia arriba. ¿Ok? Por otro lado, había que compensar la diferencia de J, ¿no? Aquí J igual a 5, aquí J es igual a 4, el spin total. Así es que el electrón y el neutrino, como tenían que estar en un estado total de J igual a 1. No había otra posibilidad. Pero como el antineutrino y el electrón son partículas de spin 1 medio, la única posibilidad que existía es que el neutrino saliera con el spin apuntando hacia arriba y el electrón también saliera con spin apuntando hacia arriba. ¿Ok? Ahora bien, eso significa que el antineutrino salía con helicidad ¿de qué tipo? Positivo. Helicidad positiva. Y el electrón salía con helicidad Negativo. negativa. ¿Ok? Ahora bien, el neutrino, ¿qué estoy haciendo? El antineutrino, en aquella época se pensaba que tenía masa cero, pero nosotros sabemos hoy día que tiene un poquito de masa, pero la masa es tan pequeña, es tan pequeña, la masa de un neutrino electrónico es algo así como 100.000 veces, no, estoy diciendo, 1.000.000 de veces menor que la masa del electrón. Entonces, para fines prácticos podemos decir que es cero. Digamos. Por lo tanto, su helicidad coincide con su quiralidad. Y eso quiere decir que el antineutrino que sale es siempre derecho. Siempre derecho. El antineutrino es siempre derecho. ¿No? Y
el electrón que sale es de quiralidad izquierda. ¿Ok? Y esto ya nos dice que la interacción débil es rara. No trata de la misma manera a los fermiones izquierdos y a los fermiones derechos. Porque si la interacción débil tratase de la misma manera a izquierdos y a derechos, entonces deberían haber salido algunos antineutrinos derechos y algunos antineutrinos izquierdos en la misma proporción. Pero resulta que salieron puros neutrinos, puros antineutrinos derechos y ningún izquierdo. Eso quiere decir que la interacción débil trata de manera distinta a los derechos que a los izquierdos y por lo tanto, hay ruptura, hay violación de paridad. ¿Me doy a entender? O sea, en términos experimentales es consecuencia de que siempre los electrones fueron hacia abajo. Si hubieran Exactamente, ido hacia arriba, exactamente. Aquí yo estoy explicando una versión simplificada del experimento. El experimento es un poquito más complicado que eso. Y de hecho, en Aula voy a subir. ¿Ustedes todos tienen acceso a Aula? yo sí, no sé el resto. Yo no en particular. Ya, bueno, entonces les voy a enviar por correo y también, y voy a ver cómo les doy acceso a Aula a todos. Les voy a enviar por correo el paper de la señora Gu para que, para que lean acerca del experimento ustedes mismos. Pero el punto está en lo siguiente. Fíjense que si si el antineutrino es derecho, eso implica que el neutrino tiene que ser izquierdo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que nosotros vimos que el conjugado de Dirac de una partícula izquierda, eso es izquierdo, ¿no? El conjugado de Dirac de eso era justamente el conjugado de Dirac por 1 más gamma 5. Y este es el proyector derecho. Eso es el proyector derecho. Entonces, si la antipartícula es derecha, eso quiere decir que la partícula es izquierda. Y de lo que se aprendió en el experimento de Wu y que ha sido corroborado después por todos los experimentos es que en la interacción débil participan solo electrones izquierdos y neutrinos izquierdos.
Y por supuesto, las antipartículas derecha y antineutrino derecho. ¿Ok? Por lo tanto, la interacción de Fermi, vamos a volver a ver, hay algo aquí en el chat. Ok. Por lo tanto, la interacción de Fermi ya no puede ser de este tipo, no puede ser vectorial, porque las interacciones vectoriales tratan de la misma manera a derechos y a izquierdos. Y tenemos que reemplazar esto por esto de aquí. O, si ustedes quieren, tenemos que reemplazar esto por esto de aquí, donde aquí está el proyector izquierdo ya colocado. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Preguntas, comentarios. ¿Qué es lo que cambiamos del modelo Fermi? Que era una forma Ya. vectorial. Cambiamos esto, psi barra gamma mu por psi, que es una interacción vectorial, lo cambiamos por psi barra L, gamma mu psi L, es decir, donde participan solamente los izquierdos. En realidad, si ustedes se acuerdan, psi barra gamma mu psi es lo mismo que psi barra L gamma mu psi L más psi barra R gamma mu psi R. Pero en realidad, esta parte tenemos que eliminarla. Por lo tanto, en la interacción de Fermi, lo que había propuesto Fermi era una interacción del tipo H de interacción gamma mu psi gamma mu psi. Lo vamos a tener que sustituir por un hamiltoniano de interacción que sea así. ¿Ok? Donde solamente participe la parte izquierda. La parte derecha la eliminamos. O si ustedes quieren, para hacer esto explícito, unos pueden pensar que sustituimos esto, la interacción vectorial, la sustituimos por, y aquí yo pongo el proyector izquierdo para estar seguro que yo tengo solamente la parte izquierda aquí. Tengo la parte izquierda considerada. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Dudas, comentarios, preguntas, reclamos?
Profe, disculpe, ¿podría como explicar de nuevo la razón de por qué el electrón sale con la misma helicidad que su, o sea, sale con quiralidad derecha y el, ¿cómo se llama? El neutrino con izquierda? A ver, Eso me perdí un ya, poco. ya. O sea, al revés. Claro, al Ya revés. Lo que se observó es que en esta condición, cuando los cobaltos están polarizados todos hacia arriba, lo que se observó es que cuando el cobalto decae, el electrón siempre sale hacia abajo. Siempre sale hacia abajo. Hay una espera que debido al campo magnético que yo estoy aplicando, que es uniforme, debiese salir en el mismo sentido. Bueno, de hecho lo que va a hacer el campo magnético es desviar un poco la dirección del electrón, porque el electrón se va a mover en el campo magnético. Tú va a tratar de seguir una órbita. Sí, pero en realidad aquí lo que interesa es el decaimiento. En el decaimiento, el electrón siempre sale hacia abajo. Siempre sale hacia abajo. Si el electrón siempre sale hacia abajo, para conservar el momentum, el antineutrino tiene que salir hacia arriba. Tú no mides el antineutrino porque escapa al detector. Lo que tú ves es el electrón. Pero si tú sabes que si el electrón sale hacia abajo, el antineutrino tuvo que salir hacia arriba para compensar el momentum. El cobalto está en reposo y el níquel queda prácticamente en reposo porque tiene mucha más masa que el electrón y el neutrino. Entonces queda casi en reposo. Ahora bien, luego tienes que conservar el momento angular. Como hay una diferencia de una unidad entre el cobalto y el níquel, obligatoriamente el spin del antineutrino y el electrón tiene que estar apuntando hacia arriba. Como el spin y el momentum del antineutrino apuntan en la misma dirección, sabemos que el antineutrino es de helicidad positiva. Y como en la práctica el antineutrino tiene una masa cero, entonces la quiralidad es lo mismo que la helicidad y la quiralidad es derecha. Y entonces sabemos que el antineutrino siempre sale con quiralidad derecha. No hay ningún antineutrino que salga de este decaimiento con quiralidad izquierda. Todos los antineutrinos salen con quiralidad derecha. Y eso ya indica que la interacción débil no trata igual a la izquierda y a la derecha. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Esa es la razón. Bueno, para terminar entonces un detalle de nomenclatura. La nueva interacción que vamos a tener que colocar en el modelo de Fermi modificado para dar cuenta de la violación de paridad es esta de aquí, que yo la puedo descomponer, puedo abrir este producto y me va a quedar una parte vectorial menos una parte pseudo vectorial o como también es llamada una parte axial, esa parte de aquí. Entonces me queda una parte vectorial menos una parte axial. Esto es lo que se conoce como interacción V menos A. Vector menos axial. ¿Ok? Ya. Entonces ahora nuestras corrientes, nuestro hamiltoniano de interacción va a tener esa pinta. Vamos a colocar un 1 sobre raíz de 2 aquí para
compensar el hecho de que eliminamos toda la parte derecha. Y las corrientes ahora, las corrientes van a ser de este tipo. Van a ser corriente B menos A. Van a incluir este 1 menos gamma 5. Ahí. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Lo que vimos, esto de la violación de paridad es central, es crucial en el modelo estándar. Es muy, muy importante. Así es que échenle un vistazo. Y después la próxima clase, el miércoles me preguntan, ¿ok? Entonces, mientras tanto, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, paro de grabar y lo dejamos hasta aquí. Me despido. Chao, chao.